marquemos así. El que pregunta, pregunta en 1 minuto. El que tiene que responder, responde en 3. Y el que preguntó, refuta su pregunta en 2 minutos y murió la pregunta. Y cambiamos a otra pregunta con. ¿Te parece? ¿Te Ujú. parece? Ok. 1 minuto, profesor, con un texto bíblico, por favor. Adelante. Sí, el- en Génesis capítulo 1, verso 26. El primer concepto donde Dios se muestra de manera plural para asociar a ese Shema de Deuteronomio 6.4 es Génesis 1.26. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. La palabra nuestra aborda al pronombre plural. Nosotros, vosotros, ellos. Entonces nosotros, nuestra, es la primera persona del plural que está aplicando ahí. En etgenu, en hebreo, por eso lleva el verbo traducido. Hagamos. Pregunta. ¿Coincides que ese hagamos es una autorreferencia de Dios autorreferenciándose plural? ¿O es otra la explicación para ti? Te escucho. Adelante. Adelante, Selmi, tienes 3 minutos. Ok. En el contexto de Génesis capítulo 1, encontramos a ese que habla en el verso 26 que dijo hagamos, lo encontramos en cada vez por el escritor que le pone verbos en singular. Y dijo Dios y creó Dios. Y dijo Dios y creó Dios. Y dijo Dios y creó Dios. En el verso 26 dice, y dijo Dios. El escritor está claro que dice el mismo que ha venido diciendo y ha venido creando. Entonces, dijo Dios y Dios habla y dice, hagamos. Ok, entonces cuando él dice a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, va a decir a qué se refiere conforme a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Porque dice, y enseñoré en los peces de la mar, las bestias del campo y todo. Entonces, este hagamos está hablando de atributos. Pero, ¿por qué dice hagamos? Dice hagamos claramente porque él se está refiriendo a lo que se ha venido refiriendo desde el principio. Por ejemplo, el verso 11 dice, y dijo Dios a las aguas, produzcan. O sea, les está hablando a las aguas, está hablando con alguien. ¿Con quién está hablando? No está hablando con Jesucristo, está hablando con las aguas. Entonces le dice las aguas produzcan y dice que las aguas producen por sí mismas. Pero el siguiente versículo dice que fue Dios que hizo los monstruos marinos. Entonces significa que este que habla interactúa con la creación. Puede ser los ángeles, como dicen otros, puede ser. Pero el problema es que en el verso 24 vuelve a decir, la tierra, le ordena a la tierra, produce. El siguiente verso dice que la tierra produjo, pero al mismo tiempo dice que fue Dios que hizo los bestias y los animales de la tierra. En el verso 26 no hay ninguna diferencia porque es el mismo Dios hablando, pero ahora el escritor dice que Dios dijo, hagamos. ¿Por qué dice ahora hagamos y no le dice la tierra produce? Claramente porque va a hacer al hombre y el hombre es hecho de la tierra, se es formado de la tierra y la parte que Dios pone al hombre es el aliento de vida, por eso el hombre viene a ser terrenal, pero tiene espíritu de vida y eso lo hace un alma viviente. Entonces, Pablo dice clarito que hemos traído la imagen del terrenal, porque hay un hombre que es de la tierra terrenal y hemos traído la imagen del terrenal, o sea, del que fue hecho de la tierra. Y así traeremos también la imagen del cielo. Entonces significa que Dios le está hablando a la tierra. Al decir hagamos a nuestra imagen, le está hablando a la tierra y la tierra lo produce y Dios le da vida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? No significa que le está hablando ni a Jesucristo ni a ninguna persona de la Trinidad porque no hay prueba en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 6, Dios dice, ¿quién irá por nosotros? Pues resulta que los que están ahí alrededor de él son los serafines y también está Isaías. En Primera de Reyes 21, el verso 19 en adelante, Dios le habla en plural. Dice, ¿quién será espíritu de mentira en la boca de los profetas? Entonces, si él dice, ¿quién? No dice, ¿quieres ser tú dirigiéndose a alguien en específico? No, a muchos. De hecho, en ese mismo capítulo, a Jehová se le llama Jehová de los ejércitos. Y también dice que había ejércitos a su derecha y ejércitos a su izquierda. Por lo tanto, cuando él habla en plural, se refiere a los que están con él. Y el asunto es que nunca aparece Jesucristo al lado de él en el Antiguo Testamento. Termino. Ok, justo, te faltaba poquito. Adelante, profesor, refute en 2 minutos su pregunta, por favor. Me pareció interesante y creativa la respuesta. No, no la había escuchado nunca, ¿no?
me pareció interesante. Pero pongámoslo a prueba como dijo el mexicano, ¿cómo se llama? Bueno, ese mexicano que dice pongámoslo a prueba. No me acuerdo cómo se llama. Dice el pasaje, hagamos, supongamos que es la tierra. Ok, vamos a aceptar. Yo no voy a discutir con eso, lo voy a aceptar. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Entonces el hombre tiene la imagen de los dos. Yo hasta el momento, el ser humano no es redondo. La cabeza podría ser, que tiene la imagen de la tierra, que es redonda. Y semejanza, pero no somos hechos, o sea, no somos literalmente ni de barro, ni de tierra, ni de agua, ni sobre nosotros camina un mundo de animales, si es la tierra, ¿no? Así que no. Dice, hagamos conforme a nuestra imagen y semejanza. Y por lo menos la imagen tiene que ser contrastada entre Dios y la tierra. Y no creo que Dios tenga imagen de tierra o de planeta, ¿no? Así que no puede ser. Por lo tanto, por resultado de la creación, que el hombre tiene imagen y semejanza antropomórfica, y al único que Dios le compartió la imagen suya es al hombre. Por lo tanto, está hablando con otros sujetos que tienen esa misma imagen y esa misma semejanza. Por ende, nunca puede ser la tierra. Es creativa la respuesta, pero el versículo no permite mostrar eso. Por lo tanto, tiene que haber una pluralidad por la primera persona del plural, nuestra imagen, que tiene que ser igual a la del hombre, y la tierra no tiene esa imagen, y si fuese la tierra tendría la imagen de Dios y no cuadra, ¿no? Así que no podría ser jamás el diálogo con la tierra. Con los ángeles podría ser parecido, pero el problema es que colocaría a los ángeles como el origen del hombre, ¿no? Tampoco, porque los ángeles no estarían participando, nosotros seríamos hechos la sustancia de los ángeles, algo así, tampoco no. Sigue siendo él la imagen y semejanza de Dios, el hombre, una imagen teslen y demut, dos palabras que hablan de algo tangible y algo intangible. Así que por lo menos me pareció interesante y creativa la respuesta, pero no puede ser contratado por el texto bíblico porque hay una contradicción, ¿no? O bien, la tierra y Dios tienen la misma imagen, lo cual no, y nosotros la tierra tampoco tenemos la misma imagen, lo cual no coincide. Ok, Eso sería. perfecto. Gracias. Adelante, Selvin Cruz, tienes un minuto para formular tu pregunta con un texto bíblico, si pudieras, por favor. No te salgas del celular, Selvin. Adelante, Selvin. Ok, bueno, considerando que los trinitarios dicen que el Shema está hablando de tres, o sea, simplemente considerando que está hablando de tres, porque la palabra Ejad es plural, o es una unidad compuesta. Y la excusa que buscan es que Adán y Eva eran dos, pero vinieron a ser una sola carne. Entonces, si eso es cierto, a mí me gustaría que me leyera y que me conteste si Abraham era tres en Ezequiel 33, versículo 13. Adelante, profesor, tiene 3 minutos. No es fácil, no, jamás Abraham podría ser tres, aunque se ocupa el término Ejad, pero no podemos comparar a un ser humano con una deidad que ya se viene manifestando de manera plural, ¿no? 100% de acuerdo con Selvin que Abraham no son tres Abrahames o una pluralidad de Abrahames morando en sí, no, jamás. Pero no se puede hacer una equivalencia entre un ser humano y el creador, ¿no? Así que por ahí el texto no podría tener equivalencia, tendría que ser otro texto donde hubiera otro creador en la Biblia o otro ser parecido a Dios para encontrarlo, y no existe otro como Dios. Entonces Dios es de carácter único y el término Ejad se aplica distinto a un ser creador, como la Biblia lo desarrolla, y los términos Ejad utilizados, por ejemplo, a José, también pues el mismo término se aplica a José. José era uno delante de Faraón y se ocupa el término Ejad, porque Ejad tiene usos ambiguos, ¿no? O usos distintos, que me refiero. Usos que utilizan números, 101, un número X, y aplica uno en singular. O sea, sí hay conceptos de Ejad que aplican singular, un término uno, como por ejemplo un árbol, o un hueso, o un caballo, un burro, es uno singular, no hay muchos caballos. Pero el término que el contexto da la razón si es singular o plural. Así que cuando se refiere a Abraham o cualquier otro sujeto, al menos que sea un pueblo, se ocupa Ejad y es plural, ahí sí, pero una persona nunca es una pluralidad, independientemente que sea
tricotónomo, cuerpo, alma y espíritu, sigue siendo un solo individuo, ¿no? Así que no. Ok. Refuta en 2 minutos tu pregunta, Selvin. Adelante. Ok, esperaba yo que el profesor me diera textos bíblicos para responderme, pero como siempre, siempre la teología. Pero bueno, no tiene sentido pues hablar con una persona que no usa la palabra de Dios. Voy a ayudarle un poco al profesor. Mira, cuando se habla de la Biblia, pues hay que hablar de la Biblia, no de preconceptos ni mis propias palabras. Cuando el escritor de Ezequiel usó la palabra Ehad, es un término numérico. Ehad es uno, numérico. Si es Adán y Eva, son dos, pero no dice que vinieron a ser dos. Dice que vinieron a ser una sola carne. O sea, se refiere numéricamente siempre. No son dos carnes, ni tres carnes, ni cuatro. Una carne. Siempre la palabra Ehad viene a ser numérica. Ahora, si tú tienes una mano de bananos, tú no tienes dos manos de bananos, aunque cada mano de banano tenga 6, 7, 8, 9 dedos. O sea, la palabra Ehad es Ehad. Ahora, vámonos de vuelta al Shema. Cuando Moisés dice que Jehová uno es, dice uno es porque lo está haciendo en contraste a los dioses de las naciones vecinas, porque les dice que no vayan a mezclarse con los dioses de las naciones. Por eso les dice Jehová uno es, no son varios dioses. En la Trinidad dicen que son tres, pero Moisés no era trinitario y nunca lo fue ni lo sería nunca. Ahora me voy al Nuevo Testamento rapidito. En Juan 17:3, usando Biblia, Jesucristo dice al Padre, tú eres el único Dios verdadero. La palabra único significa único. En 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. Jesucristo, no. La Trinidad, no. El Padre. 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios, no dos. Y en el mismo texto está Jesucristo, pero dice que es un hombre. En Santiago dice, ¿crees que existe un solo Dios? Los demonios también. O sea, entonces, en Gálatas, que el mediador es de varios, pero Dios solo es uno. Entonces, ¿a quién se referían como Dios? Se referían al Padre. Moisés se refirió a Jehová Dios como el Padre. Deuteronomio 32, verso 6. Malaquías 2, verso 10. Los profetas a Dios le llamaron el Padre. Entonces, los israelitas tenían tres padres, ya que a Dios le llaman Padre. Entonces, yo esperaba más que me dieras textos, pero realmente no hubo. Así que, muchas gracias, John. Paz. Una pregunta más, una pregunta última, ¿no te parece? Para que sean tres. ¿Te parece? Ya llevamos una cada uno. Por eso. Sería una más, entonces. Una más, y hay una más de él y tuyo y ahí muere. Para que sea bonito. Ok. Vamos pues. Ok, adelante, profesor. Su última pregunta. Contexto bíblico, por favor, profesor. Sí, en el capítulo 3 del libro de Génesis, Moisés, quien lo escribe, también utiliza en la caída del hombre, diciendo que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Otra vez se utiliza el término Ehad, que es lo que se está en discusión, uno. Y se utiliza uno, otra vez, la forma plural del pronombre nosotros, porque si está hablando en un término plural, no en un término singular, y es autorreferencial hacia Dios. Y este concepto también se utiliza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de según San Juan, cuando a Felipe se le pregunta, muéstranos al Padre, Jesucristo le dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, y más adelante Jesucristo dice, el Padre y yo uno somos. Entonces la pregunta, esta palabra uno, utilizada en el Nuevo Testamento por Jesucristo en respuesta a Felipe en el Evangelio según San Juan, y lo que se utiliza por Moisés en el capítulo 3, creo que en el verso 32 si no me equivoco, cuando dice aquí el hombre es como uno, esas dos palabras, uno, Ehad en el Antiguo Testamento, y uno, no recuerdo bien la palabra uno en griego, ambas, ese uno, lo está explicando o los están referenciando en un término
plural de unidad o en un término singular numérico? Esa sería la pregunta, no es complicada. Adelante, adelante, Servitje. Tu pregunta es de Juan 10:30, ¿correcto? Juan 10:30, ¿no, profesor? Juan 10:30 y Éxodo capítulo 3, verso 32, si no me equivoco. Ok, bueno, mira. El texto te lo está diciendo clarito. El Padre, ese es uno, y yo, uno somos. Ahí hay dos que son uno. También, en Primera de Corintios, Pablo dice que él y Apolo son uno. Entonces, ¿son el mismo? ¿Son la misma persona? No, son dos personas diferentes. Ahora, ¿por qué dice que son uno? Porque están en unidad, trabajan para el mismo Dios. Uno riega, el otro siembra. Están en el mismo ministerio, en el mismo propósito, en la misma meta. Ahora, el problema es que a ti se te olvidó. Tú quieres presentar la Trinidad como una pluralidad de Dios. Pero Jesucristo no dijo el Padre, yo y el Espíritu somos uno. Él dijo el Padre y yo. Nunca se refirió a otro aparte de ellos dos. 1 Corintios lo dice clarito. Menciona a los dos, uno como Dios, el otro como Señor. Entonces la palabra uno está nuevamente en Juan 17, versículo 11, donde dice que todos sean uno, así como el Padre y yo somos unos. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que seamos uno como ellos? Ok, si somos uno como ellos, ¿somos el mismo Dios? No, lo que está diciendo es que ustedes sean unidad o estén en armonía, en el mismo propósito, así como el Padre y yo. No hay ningún texto en el Nuevo Testamento que diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Para que ustedes vengan con esa explicación tienen que agregarle la palabra Dios. Pero Pablo, Pedro, Juan, Santiago, ninguno de ellos escribió diciendo, en cada una de las epístolas de Pablo hay un saludo de entrada. Bendito sea el Dios de Jesucristo. Por ejemplo, Efesios 1:17. Bendito sea el Dios de Jesucristo. Te está diciendo que Jesucristo tiene Dios. Jesucristo tenía Dios en la tierra en Juan 20:17, antes de subir, pero también en Apocalipsis 3, verso 12 al 14, dice que tiene Dios 4 veces en un solo versículo. Entonces, ahí hay uno que es Dios, el otro no. ¿Están en unidad? Sí. Jesucristo puede decir, el Padre y yo uno somos. Pero porque están en unidad, en el mismo propósito, en el mismo plan. Porque así como el Padre quiere la salvación de las ovejas, así le ha dado potestad al Hijo para protegerlas. Entonces, lo que el Padre le dice, eso hace. Entonces, están en unidad. Yo puedo estar en unidad con otra persona haciendo lo mismo y ellos dos, yo y él somos uno. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estamos en unidad, en armonía, en propósito. No que somos la misma persona. Ok, sus 2 minutos, profesor, para que refute su misma Sí, pregunta. Prepara tu pregunta. hay algo que se olvidó, no sé si quieres seguir, porque no mencionó el pasaje de Éxodo 3:32, no sé si se olvidó o si lo quiere tocar adelante, tiene tiempo. Oh, una cosa, sí se me olvidó, pero que no tengo acceso a Biblia en este momento tampoco. Solo estoy hablando así de memoria. El pasaje dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien. Oh, eso no y es el en mal. Éxodo, eso es en Génesis. Génesis, discúlpame. Génesis 3:32. Ok, ya te entendí. Ok, cuando dice, mira, en el español dice, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Si lo entendemos así como está en español, dice, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo es que viene a ser como uno de nosotros? Primero, cuando dice uno de nosotros, regreso a lo mismo. No está hablando de Jesucristo porque en el contexto no existe ahí Jesucristo. Ahora, ¿con quién aparece Dios? Con los ángeles. Siempre aparece con los ángeles. Entonces, ¿cómo es que el hombre vino a ser como uno de ellos? Sabiendo el bien y el mal. A eso se refiere. Pero si vas al mero texto hebreo, no dice el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, sino lo que ya se ha dicho en Génesis cuando la mujer peca y dice seréis como dioses. Entonces, cuando él dice el hombre, en el sentido de la palabra hebrea es que el hombre se siente como uno de nosotros, o que el hombre piensa como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces, cuando él dice como uno de nosotros,
no incluye a Jesucristo porque en el contexto no está. Todo el Antiguo Testamento tiene 23.500 versículos y no aparece Jesucristo en ninguno de ellos. Solo aparecen las profecías de los profetas. Entonces no está hablando de Jesucristo. Está hablando de su corte de ángeles. Porque es con los únicos que aparecen. Repito, por eso se llama Jehová de los ejércitos. Ok, 2 minutos para que refute su misma pregunta, profesor. Sí, yo coincido parcialmente en algo de lo que dijo Selvin. O sea, Jesucristo, el Mesías, todavía no nace producto de que nace de María, ¿no? Pero lo que se encarna dentro de María es el Logos y el Logos es preexistente. Así que la pregunta debería ser si es que está hablando con el Logos. Bueno, porque el término de este diálogo con Selvin partimos del término ejad, si el ejad siempre era singular o si se ocupaba ejad de manera plural. Lo que en este diálogo Selvin me da la razón, es plural, o sea, está hablando con alguien más. Lo que discrepo con Selvin es establecer que se está hablando con un ángel o con los ángeles, en plural. En este pasaje recién hablaba con la tierra, ahora habla con los ángeles. Ok. Supongamos que sí, o sea, vamos a aceptar que eso es verdad. Pero ¿los ángeles serían como Dios? No, no pueden ser los ángeles como Dios. En ninguna manera. Ahora, ¿son los ángeles lo que está mencionando? ¿Dice el pasaje que son ángeles? No, eso es una inferencia. Entonces, es como uno de nosotros, que es la misma estructura que utilizó en Génesis 1. Génesis 1.26. Ahora, entonces la pregunta, ¿a qué se está refiriendo como uno? El bien y el mal. Ahora, ¿los ángeles saben como Dios y el bien y el mal? Ningún pasaje dice que los ángeles saben el bien y el mal como Dios, ni uno. Y el hombre se le ocurrió por comer la fruta. Tendríamos que ver ángeles comiendo la fruta o que algún pasaje no hay ningún pasaje que diga que los ángeles comieron la fruta. Por ende, otra vez, Dios está hablando, ¿no es cierto?, con el Logos y con el Espíritu Santo, sin duda. Y por eso es como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el único que sabe el bien y el mal, como Dios, es el ser humano. Los ángeles que cayeron y que pecaron, no dice que saben hacer el bien. Y los ángeles que no han pecado, ningún texto dice que ellos saben hacer el mal. Por lo tanto, el único sujeto que sabe decir el bien y el mal son aquellos que compraron el fruto, los seres humanos. Pero el punto principal era establecer esa pluralidad. Si Ejad aplicaba a Dios de manera plural, y por lo menos hasta acá se me ha dicho que sí, por lo menos dijo que sí. El término de uno que utilizó de Juan 10, dijo que sí, está hablando de unidad. Y ese es el punto. Dios, a pesar de ser del Shema, que Dios es uno, pero ese uno cabe en el texto bíblico, que por lo que los pasajes dicen, que es netamente plural, porque ese es el punto, ¿no? El punto es si Dios es plural o es singular, y por lo menos hasta acá coincidimos con que hay uno se aplica de manera plural, y por lo menos los textos muestran que Dios es plural. Así Ok, que eso sería. ok. Tu última pregunta, Selvin, de la conversación. Tienes 1 minuto, por favor. Ok, sí, me hace falta mi pregunta, ¿verdad? Sí, ahí se acaba. Ok. Bueno, aquí voy. Pregunta, voy a hacerte una formulación. Considerando que ustedes, yo no sé, es que la verdad no sé qué tipo de trinitario eres tú, Rodrigo. La verdad que contigo no hemos debatido así. Pero voy a suponer que eres trinitario de los que creen. Solo contéstame rápido. ¿Tú crees que Jesucristo tenía dos naturalezas mientras estaba en la tierra? Una humana y una divina, sí creo eso. Ok, gracias. Voy a mi pregunta. Entonces, si Jesucristo tenía dos naturalezas estando en la tierra, escúchame muy bien, si estando en la tierra tenía dos naturalezas, porque él era el Logos, que tomó forma humana en su mamá, y vino a ser Jesucristo, pero eran dos. Era una naturaleza humana y una naturaleza divina. Esta es la pregunta para ti. ¿Quién fue el que fue exaltado? ¿El que murió o el que no murió? Adelante. Adelante, profesor, tiene 3 minutos. Claro, lo que pasa cuando hablamos de la muerte, hablamos de la parte física, ¿no? Porque para que alguien muera espiritualmente tiene que pecar. O sea, la muerte en términos bíblicos del Génesis está por causa del pecado, ¿no? Entonces la muerte espiritual en Cristo no ocurre nunca. Solo ocurre una muerte física, y cuando Cristo resucita en un cuerpo glorificado. Entonces,
lo que es exaltado a la derecha es el cuerpo glorificado que contiene al Logos encarnado. Entonces, cuando yo digo dos naturalezas, no dos personas, ojo, yo no creo que haya dos personas. Si por ahí tú creíste que yo creo dos personas, no. Yo hablo de dos naturalezas, pero hablo de una sola persona en ese cuerpo. Entonces, cuando está exaltado a la diestra del Padre, está exaltado Jesucristo hombre, ¿no? Entonces, ese Jesucristo que sigue siendo hombre, independientemente que se haya sido despojado, el tema del despojo, ¿no? Porque tendríamos que hablar otro tema del despojo, creo que una vez lo hablamos. Entonces, ese logo despojado, independientemente que es divino, está despojado y es exaltado a la diestra del Padre, Jesucristo hombre. El término hombre no cambia, independientemente que dentro de él haya una naturaleza divina. Entonces, la diferencia entre nosotros y Jesucristo es la preexistencia y su eternidad, ¿no? Mientras nosotros compartimos una existencia temporal y somos seres humanos comunes y mortales, dicho de paso, muertos de dos maneras, morimos dos veces, ¿no? Una físicamente y una espiritualmente cuando pecamos. Esa muerte espiritual en Cristo nunca se da. Ok, tienes 2 minutos para refutar tu pregunta y se acabó la conversación, Celio. Adelante. Ok, mi pregunta fue, ¿a quién exaltó Dios? Y no escuché del profesor abordar mi pregunta. Mi pregunta fue, ¿a quién exaltó Dios? ¿Al que murió o al Dios? No hay un texto que Dios haya exaltado a un Dios, que era Dios y lo exaltó a ser Señor solamente. Ahora, esta es mi contrarrefutación, Rodrigo. Espero que a partir de hoy te quede más claro este asunto con los unitarios. En Apocalipsis, capítulo 5, dice, digno eres, hablándole al Cordero, de recibir la gloria, el poder, la majestad, el dominio, el oro, lo que sea que Dios le dio. No dice a la naturaleza divina. Tampoco dice a Dios. Ahí la exaltación que se le da es que los ángeles dicen, porque tú fuiste inmolado. Qué desgracia del cristianismo completamente. Quitarle el honor, los méritos del Mesías, el hombre descendiente de David, a que Dios había prometido a David, de acuerdo a Hechos capítulo 13, versículo 23 en adelante, dice que de la descendencia de hablando de David, Dios levantó a uno para que fuese el Cristo y que se sentase en su trono, en el trono de David. No dice la naturaleza de uno, dice uno, un hombre. Apocalipsis dice que el que fue exaltado fue el que fue inmolado. Así que el Dios Jesucristo no está en el texto. El que está es un hombre que murió, que fue inmolado y que Dios resucitó. Y a ese que resucitó, a ese fue que Dios exaltó. Ahí no existe que Dios haya exaltado a alguien que ya era Dios y que vino a tomar una naturaleza y dice, ay, voy a exaltar la naturaleza humana porque esa es la que hizo el mérito. ¿Dónde está el mérito del Dios Jesucristo? No existe. Existe el mérito de un hombre que siendo humano vivió una vida santa, devota en obediencia al Padre eterno y lo mataron y le agradó. Eso agradó al Padre. Y dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que era por sobre todo nombre. ¿A quién? Al que murió. Ahí no está diciendo que exaltó a una naturaleza que es absurdo. Aquí termino. Es absurdo completamente. Gracias, John. Gracias a ti, Selin, gracias a ti. Me alegro que hayas querido tener una conversación respetuosa con el profesor. Bendiciones, cuídate, Selin. Sabes que acá los unitarios son bienvenidos, no se falta de respeto. Saludos, Selvin. Me gusta. Y me fuerte gusta abrazo. a Rodrigo. Nunca he tenido yo ninguna cosa de quejarme así de una ofensa que le haya hecho. Solo que a él le gusta hacerle videos a todo mundo. Y mi recomendación es que escuches el video que yo grabé, que tengo de 18 minutos del pastor Alfredo Kahn, de que se arrepiente mil veces de estar haciendo videos de contrarrefutación y contrarrefutación en vez de enseñar. Es solo una recomendación. ¿Sabe qué, Rodrigo? Yo no los hago. 2 veces lo hice y nunca más lo volví a hacer. Porque mira, haces uno, te devuelven el otro. Te devuelven el otro. Sí, no es obvio. un juego de nunca acabar. Obvio.
Cuídate, Sergio, yo te bajo para que no pierdas tu... no A mí pierdas tu- a mí me hacen muchos videos, pero no respondo a todos. Solamente respondo cuando hay algo interesante que responder, ¿no? Si no, no tendría tiempo para vivirlo. Pero te bendigo, Selvin, y en otro momento puedo hacer que charlemos más. Dale. Ok, Hey, John, muchas gracias, John. Gracias por tenernos aquí. Te agradezco. te bajo para que no pierdas tu regalito. Gracias por la visita. ¿Qué te iba a decir, John? Diga, diga. No, o sea, no hay manera de establecer de que Jesucristo